El Perú atraviesa una grave crisis. En lo económico, el crecimiento se ha detenido por la falta de reinversión de los empresarios nacionales y por la falta de créditos internacionales. Una luz reflejada, la modelo mirando a la nada. Hoy es viernes sangriento, aquí pronto habrá movimiento. Sucede en un país con más de 1.600% de inflación al año, que podría convertirse, según los observadores, en una hiperinflación, una deuda externa de 16.000 millones de dólares y reservas netas internacionales negativas de menos 300 millones de dólares. Cifras alarmantes que habrían obligado al gobierno del presidente Alan García a deponer una actitud de enfrentamiento con el Fondo Monetario Internacional. Durante el primer gobierno de García existió una política económica proteccionista, es decir, existió algunas restricciones con el intercambio comercial en el resto del mundo. Esto con el fin de favorecer a las empresas nacionales. Se establecieron medidas como la expansión de la demanda, el ajuste inicial y aumento de sueldos, el congelamiento de tarifas públicas y de productos de primera necesidad, el tipo de cambio y las tasas de interés. Se protegió a la industria nacional con altos aranceles y se controló las importaciones. Se favoreció a grandes grupos empresariales a través del dólar MUC, esto con el objetivo de poder incrementar la inversión y generar más empleo. Sin embargo, sabemos que esto no se dio. A finales de los años 80 se evidenció un gran incremento de la variación porcentual de la inflación, aconteciendo una hiperinflación, siendo así que en el año 1986 hay una variación de la inflación de 62,9%, en 1987 con 114,5%, en 1988 con 1.722,3% y culmina en el año 1989 con 2.775,3%. Al problema de la inflación subyace la situación financiera problemática en el sector público. La política económica de García generó tasas de crecimiento altas e insostenibles que agotaron las reservas internacionales del Banco Central. Por ello, se aplicó una reducción forzosa del gasto fiscal, siendo los sectores más perjudicados el de educación, salud e inversión pública, quienes levantaron su voz en protesta. ¿Qué dice? Sí. Una ola de huelgas iniciaron esta semana los trabajadores estatales en todo el país en protesta por las sucesivas medidas económicas de ajuste que les ha reducido los salarios en sí. Estos son los sectores más afectados por la crisis. Más de 8 ministerios y otras oficinas públicas se encuentran paralizadas. Pero no son solo las empresas del Estado las que tienen problemas. Los sindicatos de muchas empresas privadas, como el de esta Universidad de Medicina, empiezan a exigir sueldos indexados a la inflación. Esta reducción no permitió al Estado cumplir a cabalidad su función básica de redistribución. Además, sustentándose en la concepción de independencia y soberanía, decidió el gobierno cancelar la deuda externa de 14.000 millones de dólares solo con el 10% de las exportaciones. Con estas palabras, expuso Alan García su pensamiento en un discurso en las Naciones Unidas. No caeremos en el círculo vicioso de esperar la unión del futuro y hasta entonces no hacer nada. No caeremos en la espera pasiva. Esperaremos activamente, no solo proponiendo el maximalismo de la audacia lejana, sino comprometiéndonos en la lucha concreta. Por eso, hemos tomado una decisión que sostendremos. El Perú solo asignará a la deuda 1 de cada 10 dólares, la 10ª parte de lo que le paguen por su trabajo y sus exportaciones. Esta es una decisión responsable y revolucionaria, porque es la decisión de un país pobre, importador de alimentos e insumos industriales, cuya deuda es con los bancos occidentales y que ha sufrido y sufre la presión del Fondo Monetario. Esto no fue bien recibido por el Fondo Monetario Internacional,
con quien las relaciones se volvieron mucho más tensas, y con el grupo de países más desarrollados y los principales acreedores de la deuda externa peruana. Así, el 15 de agosto de 1986, el Perú es declarado país inelegible debido a la mora en las obligaciones financieras con el Fondo Monetario Internacional. El continuo aumento de la inflación traía como consecuencia que los productos básicos escaseen y suban de precio. Productos tales como el pan, azúcar, pollo, arroz, leche y aceite. Había empresarios que se aprovechaban de toda esta situación y obtenían cuantiosas ganancias sin importarle a los demás. Esta escasez de producto ocasionaba que se formen largas colas en los principales centros de abastos. Otro punto muy importante fue el tema del desempleo. La población en ese entonces en el Perú era cerca de 20 millones. Cuando Alan García asumió su mandato, había un 11% de desempleo y se estima cerca que el 55% eran subempleados. A continuación, se observa un cuadro de desempleo en Lima metropolitana. Estas cifras fueron creciendo conforme pasaron los años. Alan García intentó revertir esta situación creando diferentes programas de empleo, como por ejemplo uno de ellos es el Programa Ocupacional de Emergencia. Este sistema facultaba a las empresas públicas y privadas a contratar personal a plazo fijo. Muchos de estos programas no llegaron a funcionar. Hacer una huelga equivalía a arriesgar la pérdida del empleo, aparte de perder jornales en un momento en el que ya se ganaba muy poco. Otro impacto social que trajo consigo esta crisis financiera fue la relacionada al tema de las migraciones. Durante estos años, más de 110.000 peruanos emigraron al exterior, y dentro de estos emigrantes se encuentran principalmente las familias de clase media, las cuales al ver la situación en la que se encontraba el país, donde nuestra moneda se devaluaba cada vez más y eso podía afectar sus intereses, decidieron vender sus bienes para poder emigrar con su familia al exterior en busca de una mejor condición. También emigraron los jóvenes estudiantes y profesionales, pero ellos se fueron principalmente por el tema laboral. Recordemos que es durante estos años que el nivel de desempleo era bastante alto y aquel que tenía un empleo recibía un sueldo que era bien bajo, un sueldo mínimo que no le alcanzaba para poder solventar sus gastos. Por esto es que los estudiantes decidieron continuar sus estudios y los profesionales seguir desarrollándose profesionalmente en otro país. Relacionado a esto, el siguiente impacto social es el de la disminución del salario real. El salario real, entendido como la capacidad que tienes para poder adquirir bienes y servicios en base a tu salario nominal, es decir, el salario que recibes en monedas y billetes. Si antes, con el sueldo que recibías, podías conseguir una canasta básica familiar, ahora con la elevación de los precios, esta canasta se elevó tanto que tu sueldo ni siquiera te alcanzaba para comprar una parte de ella. Esto originó lo que se vio en ese entonces y tenemos en las imágenes, que son las largas colas que hacían las familias desde muy temprano para poder conseguir aquel producto básico antes de que este siga subiendo de precio. Recordemos que solamente bastaban horas para que los precios cambiasen y siguieran subiendo más y más. También hacían colas para poder conseguir aquellos productos que por suerte seguían siendo subsidiados por el Estado en ese entonces. Eso es todo en cuanto a impacto social que queremos comunicarles. Ahora con las encuestas. Como podemos ver, entre todos los que respondieron, la mayoría que respondió eran varones de entre 45 y 55 años. Por otro lado, estas personas vivían en su mayoría en Lima metropolitana y en provincia. De estos, solo el 27% decidió emigrar del país. Y de ese 27%, solo 2 lograron irse del país. Y la mayoría no perdió su empleo o no tenía un empleo durante la crisis económica. Se puede ver que la canasta básica de consumo de los peruanos sí fue afectada, y bastante. En la pregunta, ¿pensaba que el gobierno podía solucionar en algún momento la crisis económica? Las respuestas fueron muy variadas.
Finalmente, la mala administración de la política económica interna y las restricciones externas hicieron estallar la crisis.